estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en serie, una enseñanza en serie de Gálatas. Ya hemos visto el capítulo 1 y hemos visto la importancia de vivir, proclamar y enseñar todos los días el Evangelio. Por esa razón hemos visto cuán importante es el celo de Pablo mostrando en esa carta, en el capítulo 1, de decir que no hay otro evangelio, que somos nosotros privilegiados de tener el evangelio de Jesucristo. También hemos visto nosotros una gracia asombrosa. El domingo pasado vimos una gracia asombrosa de nuestro Dios, de la forma en que Él se agradó apartarnos desde antes de la fundación del mundo. No importa cómo estábamos, no importa qué hicimos, no importa cuál fue la actitud que hemos tenido, está claro de que la Escritura revela de que no buscamos nosotros a Dios, sino que es Dios el que nos buscó a nosotros. Y el testimonio más claro es lo que el apóstol Pablo dice, quién era Él. Él no fue conmovido por la muerte de Esteban, sino que todo lo contrario, consentía en su muerte. Él respiraba odio y amenaza contra la iglesia. Así que no podemos decir que el apóstol Pablo se convirtió por una reflexión personal o por un razonamiento personal o por una búsqueda personal. No es así, sino que él tuvo una revelación. Es Cristo quien vino a buscarlo, Cristo quien se reveló y quien transformó su vida para que sea un gran apóstol de Jesucristo. Bueno, nosotros no tuvimos un encuentro cara a cara con Cristo, ni hemos recibido una voz celestial, pero Dios nos ha hablado a través de su palabra y hemos llegado a conocer el Evangelio de Jesucristo y quién es Él a través de su palabra. Por eso es que es tan importante guardar, cuidar y defender el verdadero Evangelio de Jesucristo. Hoy les invito a que vayamos al capítulo 2 y vamos a tomar lectura de este capítulo apasionante de esta carta. Aquí en verdad es muy importante notar y resaltar varias cosas que vamos a tener una aplicación para nuestras vidas, para que podamos entender cuán importante es la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto lo que significa ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos a tomar lectura del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Gálatas. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio, el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
Le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros discípulos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si busco ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este capítulo 2 es claramente una continuidad de una autobiografía que está haciendo el apóstol Pablo en su carta. Esta carta que Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia le está mostrando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 un relato testimonial de lo que a él le pasó, lo que él vivió. Y en este capítulo 2 él continúa escribiendo en forma autobiográfica, narrando y recitando lo que él había acontecido. 3 experiencias. La primera experiencia fue la que él obtuvo estando en Siria, cuando él, después de 3 años de esa revelación, pudo crecer, conocer y afianzarse cada vez más en el evangelio que predicaba. La segunda experiencia que nosotros vemos es cuando Pablo sube por primera vez a Jerusalén, lo vemos en el capítulo 1, cuando él subió por la revelación de Jesucristo, y podemos ver nosotros que él relata quién era él antes de conocer a Jesucristo, mostrando de que la gracia del Señor se aplicó perfectamente en él. Y aquí en el capítulo 2, Pablo habla de una tercera experiencia para él. Pablo habla de algo muy fuerte para él. Después de 14 años vuelve a subir otra vez a Jerusalén, pero esta vez sube ya con otra emoción, otra intención. Sube con cierta preocupación, sube con cierto temor, sube con una necesidad de poder unificar el criterio del evangelio que predicaba él con lo que estaban predicando los apóstoles en Jerusalén. Acuérdense que en el capítulo 1 Pablo está resaltando justamente de que habían algunos que querían pervertir el evangelio, cambiar, modificar el evangelio. Lo vemos nosotros en el versículo 6 del capítulo 1, que Pablo dice: estoy maravillado, sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo, en su primer capítulo, está mostrando un carácter de enojo y de sorpresa, maravillado de que después de haber recibido el evangelio tan claro y tan contundente directamente de Jesucristo, hayan comenzado a escuchar un falso evangelio. Y el falso evangelio está siempre identificado en que para ser salvo el hombre necesita a Cristo y algo más.
Ahora, esto es muy importante que nosotros podamos entender que en el capítulo 2, este concilio, esta reunión, porque lo que está resaltando el capítulo 2 es una reunión como esta, una gran asamblea, que vamos a verla enseguida un poquito, pero si usted quiere leerla completamente, está en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, el gran concilio de Jerusalén. Sucedió algo allí, algo lo preocupaba a Pablo, algo lo inquietaba a Pablo. Y saben, hermanos, esto que para nosotros los cristianos del pleno siglo XXI, después de 20 siglos después de la historia trascendental de este suceso, pareciera ser un relato más. Hermanos, lo que usted acaba de leer conmigo en el capítulo 2, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a interpretar ahora de la Escritura, fue crucial para nuestra salvación. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si el Evangelio en ese concilio se distorsionaba, nosotros no teníamos posibilidad de escuchar un Evangelio verdadero. Así que aquí hay gracia, hermano. Si nosotros tenemos la certeza de que nos vamos a la gloria de Jesucristo por haber escuchado y creído en el Evangelio correcto, se debe a esta reunión. Por eso cuando usted lea capítulo 2 de Gálatas, échele un aleluya al Señor. Dele unas gracias al Señor. Bendiga a nuestro Dios, porque allí en esa reunión, en ese concilio apostólico, donde se juntó el apóstol Pablo y los otros apóstoles que se le consideraba lo que tenían cierta reputación. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Eran considerados los más importantes. Pablo en Efesios capítulo 2 está diciendo que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Así que imagínense si en esta reunión no había un acuerdo. Imagínense si en esta reunión no había un consenso, una unificación del Evangelio. Todo el Evangelio iba a ser desvirtuado a partir de ese momento. Pero por la gracia del Señor, el carácter que Dios formó en el apóstol Pablo para ir a Jerusalén después de 14 años, fue por una revelación a hablar con Pedro, a hablar con todos los otros apóstoles, porque había que definir un problema que se estaba dando en la iglesia temprana. El verdadero evangelio se estaba diluyendo, el verdadero evangelio se estaba distorsionando, y no tan solo lo que se decía, sino lo más triste, lo que se hacía. Por esa razón es que la reforma de la iglesia en este tiempo, antes de que venga Jesucristo, es, hermanos, yo no sé cómo se comporta usted bajo el Evangelio de Jesucristo, pero si hay hechos y pensamientos y actitudes contrarios al Evangelio de Jesucristo, arrepiéntase y vuelva a las Escrituras. Volvamos todos como iglesia a hacer lo que Cristo demanda, porque cuando alguien considera que para ser salvo necesito la gracia de Cristo y algo más que yo tenga que hacer, entonces estoy cayendo en maldición, porque no ese es el verdadero evangelio. Veamos un poquito el capítulo 2 y entremos en el ambiente, en el espíritu de esta reunión. Pablo necesitaba escuchar de la boca de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y Pablo pretendía que los apóstoles que estaban en Jerusalén lo escuchen a él. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque según el capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo resalta esto: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no iba a buscar él a Jerusalén la opinión de los otros apóstoles, porque no tenía sentido, porque su evangelio no lo recibió de ninguno, lo recibió directamente de Jesucristo. Es como que si yo, después de haber recibido directamente de Jesucristo una verdad, voy a ver qué opinan ustedes de esa verdad. No tiene sentido. Por lo tanto, no fue él a ver cuál era la opinión de los apóstoles, sino que él fue por esta revelación a hablar con los otros apóstoles que también estuvieron cara a cara con Jesucristo.
y fueron instruidos 3 años y medio por el mismísimo Señor Jesucristo. Lo que Pablo es a unificar el Evangelio en el criterio de que lo que ellos predicaban a los judíos y lo que él predicaba a los gentiles era exactamente el mismo Evangelio. Porque si no, como dice el capítulo 2, versículo 2, Pablo estaría corriendo en vano. Estaría predicando en vano. Si ese Evangelio no era el correcto, entonces lo que estaba haciendo con los gentiles no tenía sentido. Por eso dice, versículo 2 del capítulo 2, pero subí según una revelación. Jesús les mandó decir que vaya a Jerusalén. Y cuando llegó a ese lugar, necesitaba él exponer en privado a los apóstoles cuál era el evangelio que estaba predicando Pablo entre los gentiles. Así que, ¿qué podemos ver de esa reunión? Que cuando Pablo llegó a Jerusalén, se juntó con los apóstoles, él estaba evangelizando, le estaba contando, le estaba explicando cómo era el evangelio que él estaba predicando y cómo la mano poderosa de Dios lo estaba respaldando a Pablo donde estaba. Veamos un poquito el ambiente de esa reunión en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Fíjense en las causas. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. ¿Qué es lo que le preocupaba a Pablo? ¿Qué es lo que lo enojaba a Pablo? Que habían quienes estaban distorsionando el Evangelio, pervirtiendo el Evangelio. ¿Qué decían? Fíjense. Entonces, algunos de los que venían de Judea enseñaban a ¿quiénes? A los hermanos. Por lo tanto, estos estaban introducidos, infiltrados dentro de la iglesia, enseñando a los hermanos. ¿Qué les enseñaban los hermanos convertidos? Fíjense en lo que decían ellos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Escuche lo que estaban diciendo. Querían que vuelvan otra vez a practicar los ritos del antiguo pacto, cuando claramente Cristo es el cumplimiento de todo lo ritual del Antiguo Testamento. Cristo, Él cumplió toda la ley ceremonial. Todo hacía referencia a Él. Y cuando Él en la cruz gritó, consumado es, Él dijo, tetelestai, pagado, consumado, no hay deuda, ya no hay demanda de parte del Padre, porque yo lo estoy pagando. Es imposible pensar que después de la cruz se vuelva otra vez a practicar ritualismo que ya no tiene ningún valor porque Cristo ya lo pagó. Por lo tanto, este era el mensaje que se estaba predicando. Pablo prestó atención, Pablo se dio cuenta de que no era correcto el proceder, no era el correcto el evangelio que se estaba enseñando. Entonces él mismo subió a Jerusalén a una reunión privada. Y fíjense en lo que pasó, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, ¿cómo? No pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Este era un concilio, era una reunión. Hermanos, ¿puede entender que estaba pendiendo de un hilo el evangelio? Porque, ¿saben, hermanos? Satanás no tiene ningún problema que se predique. Satanás quiere que haya más iglesias. Muchas iglesias. Es más, Satanás quiere que mucha gente vaya a las iglesias. Que tengan un gran movimiento social, que tengan una gran influencia social. Satanás está muy interesado de que las iglesias se llenen. Pero que no escuchen el verdadero evangelio. Porque nadie se salva por nada de lo que haga. Nadie se salva por una excelente capacidad de hacer tareas sociales en una iglesia. Nadie se va a salvar por la cantidad de gente que tenga dentro de sus membresías.
Nadie se va a salvar porque sea miembro de una de las iglesias más famosas o porque tenga los predicadores más famosos. Nadie se va a salvar por eso. Una persona puede llegar a ser salva por el oír la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y si ese evangelio que Jesucristo dio para que se predique como testimonio a todas las naciones hasta el fin del mundo está distorsionado, aunque sea un poquito, no puede salvar a nadie. Así que mis hermanos, esta reunión que ustedes están viendo acá es un motivo para glorificar al Señor por su gracia y su misericordia, de que fue levantado el apóstol Pablo para ir a tener una fuerte discusión, una fuerte contienda. Porque si, imagínense, la verdad la tiene la mayoría, Pablo salía perdiendo, ¿sí o no? Porque Pablo era uno y los otros apóstoles eran mayoría. Ese es un principio para entender que no por ser muchos tienen la razón. Siempre hay que tener en cuenta esto. Algunas personas creen que porque van a lugares donde es multitudinario, allí está la verdad. Déjenme decirles, mis hermanos, que es casi seguro que el camino ancho los lleva a la muerte. Donde hay muchos que transitan por él. El apóstol Pablo fue y tuvo en privado una charla. Fíjese lo que dice versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y después Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hombres. Y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo comenzó a contarles de sus viajes y cómo la iglesia estaba creciendo por el evangelio de Pablo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Habían quienes estaban dentro de la iglesia y que no habían entendido la gracia, que no habían comprendido la gracia. Ahora, yo quiero que usted preste atención a esto que estamos enseñando, porque desde esta discusión hay un puente que nos lleva 20 siglos hasta esta era. Hasta el mismo siglo XXI, porque podríamos preguntarnos nosotros cuál es la actitud de la iglesia cristiana en el día de hoy. ¿Vive conforme al evangelio correcto? ¿Cuál es la actitud que los cristianos tenemos hoy? ¿Tenemos en verdad la misma calidad del evangelio original? ¿O a veces estamos nosotros, sin saberlo, movidos para caer en el error de discriminar a un hermano, de no prestar atención a un hermano, o de abstraernos de estar con ciertos hermanos? Porque el gran problema que surgió después era el nacionalismo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ellos decían, no todos los judíos pueden ser cristianos, pero todos los cristianos deben ser judíos. Presten atención que esto es muy importante verlo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando alguien empieza a ver que para ser salvo necesito a Cristo, claro, porque Él vino a morir en el mundo por los pecadores, claro que necesito a Cristo, pero Cristo necesita de mi decisión. Cristo necesita que yo le abra la puerta de mi corazón. Cristo necesita que mi comportamiento y mi actitud sea realmente una calificación alta de moralidad para que entonces sea reconocido como un hijo de Dios. Mis amados hermanos, están errando si algunos creen que por la ley llegan a ser justificados, porque nadie se salva por la ley, sino que uno es salvo para cumplir la ley, que es diferente. ¿Qué es lo que sucedió cuando ellos estaban diciendo esto? Versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, ¿cuál fue el veredicto? Lo mismo que leemos en capítulo 2 de Gálatas. Algún veredicto pasó, algún resultado terminó en esa reunión. Escucharon a Pablo cuál era el evangelio que él predicaba de los gentiles y escucharon que habían ciertos que querían distorsionar el evangelio. Entonces, después de mucha discusión, ¿saben qué es lo que extraño en el siglo XXI? Que no hay discusiones de sana doctrina.
Ahora las discusiones son para saber quién tiene más iglesia famosa, más miembros, quién trae el cantante más grande. Las discusiones son por dinero, las discusiones son por pecados, por concupiscencia. Yo no escuché y no sé si habrá, y espero que lo haya en alguna parte del planeta, que haya realmente pastores y ministros que se junten a discutir y a defender celosamente el verdadero Evangelio de Jesucristo. Pero como la idea del sectarismo, la idea de la división denominacional ha hecho de que cada uno sea una isla, que cada uno se crea que tiene la verdad, si existen tantas verdades, estaría en riesgo de aniquilar a la verdad. Por eso, mis hermanos, fíjense en que Pedro toma una iniciativa y él se pone de pie y él dice lo siguiente, versículo 7, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? Cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, ese centurión romano. ¿Se acuerda que él estaba en Jope y tuvo una visión? Ahora fíjense en que Pedro está apelando a eso. Ya saben que Dios había escogido gentiles. Yo fui a predicar y ellos creyeron por la palabra de mi boca. Y Dios se conoce los corazones, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos el yugo ni de vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué dice el versículo 11? Ese es el veredicto, esa es la declaración, esa es la sentencia, ese es el fin de toda discusión allí. ¿Qué dice Pedro? Dice, antes que cualquier argumento, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No por méritos. No por méritos. Es por gracia. Claramente todo el capítulo 15 está hablando de lo que pasó en esa reunión, lo que ha sucedido realmente en esa reunión. Pero podemos ver nosotros que el mismo Jacobo también se pone en pie y da su ponencia, su palabra, afirmando exactamente lo mismo, que todo esto era ya profetizado por el profeta Amós, desde el versículo 15 al 18. También podemos ver nosotros de que esta misma confirmación de que por la gracia del Señor traía paz y traía seguridad. ¿Por qué? Versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia elegir entre ellos varones enviados a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, a quien tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos. Esto era una nota que ellos escribían, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, hermanos que entre los gentiles están en Antioquía, Siria, Cilicia, salud. ¿Qué era lo que estaba escribiendo? Estaban encomendando a Pablo con autoridad para ir a Antioquía y llevar el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, y mientras tanto Pedro con los otros apóstoles eran llamados a enviar el Evangelio de Jesucristo a los judíos. Entonces podríamos decir que esta reunión tuvo éxito. ¿Pueden ver lo que pasó allí? Yo no sé si a usted se le desprende un sentimiento, pero yo digo, gracias Señor por esta reunión. Gracias Señor por esta reunión. Porque ¿qué hubiera sido si se partía la iglesia allí? ¿Qué hubiera pasado si esos apóstoles que habían estado con Jesucristo de pronto eran impregnados por la confusión de los fariseos de que había que judaizar? Se afirmó, se consolidó.
Pero ¿han notado ustedes que últimamente la iglesia del siglo XXI pareciera ser que es más espiritual si nosotros decimos Yahweh en vez de decir Jehová? ¿Se ha dado cuenta que ahora pareciera que somos más espirituales si nos ponemos un manto para leer la Biblia en pleno siglo XXI? ¿Se ha dado cuenta que ahora pareciera ser que la categoría de más espirituales es tocar un shofar antes de leer la Biblia o cuántas cosas de estas? Mis hermanos, todos en alguna forma quisimos tener una intención de espiritualidad más grande. Pero ¿saben, mis hermanos? Si no nos damos cuenta de que todos esos símbolos religiosos es Cristo y que en Cristo ya está cumplido todo, porque el mismo apóstol Pablo dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él, podríamos caer en el error, mis hermanos, de empezar a querer hacer y meter de nuevo una cultura judaizante dentro de la iglesia. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Hay que tener cierto cuidado porque no es tratar de mostrarnos más santos si nosotros de pronto empezamos a decirnos shalom, hermano. Queda muy lindo, pero yo no soy judío. Yo soy un gentil convertido por la gracia del Señor en un hijo de Dios. Y eso es mi identidad. Eso es lo que me hace así, ser a mí identidad de un hijo de Dios. Que Cristo lavó y perdonó mis pecados. Saben, hermanos, todos nosotros en algún momento intentamos mostrar un poco más de vida espiritual o madurez espiritual, pero es muy fácil caer en misticismo que en la verdad bíblica. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces pareciera que hoy en día las iglesias cristianas tienen que tener una bandera israelita. Me ha tocado ir a iglesias donde aparece la bandera argentina y la bandera israelita. ¿Pero son ustedes israelitas? No. ¿Y por qué está la bandera? Es que está la estrella de David. Hay que tener cierto cuidado para entender, hermanos, que si es Cristo más algo más, ya no es evangelio. Si es Cristo y algo más, ya no es evangelio. Si nosotros volvemos al capítulo 2 de Gálatas, vamos a ver que Pablo empieza a mostrar con mucha firmeza cuál era el error de Pedro y de lo que estaban con él. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo, después de esa reunión en Jerusalén, que el veredicto fue muy claro? Pablo expuso a todos los que estaban allí cuál era el evangelio que ellos predicaban a los gentiles. Entonces el veredicto fue muy claro. Dice el versículo 7 del capítulo 2 de Gálatas: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado, que es Cristo, es el mismo que actuó en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran los tres principales apóstoles, que habían sido considerados como columnas, nos dieron la bendición, nos dieron la diestra del señal de compañerismo. ¿Saben qué? Le dieron un abrazo, le dijeron: Pablo, quédate tranquilo, ese es el evangelio que nosotros también predicamos. Y Pablo volvió a Antioquía con Bernabé. ¿Y saben qué estaba mostrando la evidencia? Pablo tenía que llevar algo que evidenciara que realmente las cosas eran no tan solo palabras, sino verdad. Cuando Pablo sube a Jerusalén, subió con Bernabé, pero llevó también ¿a quién? A Tito. ¿Y qué era Tito? ¿Judío? Era un griego, convertido. Tito era un convertido muy, muy importante, colaborador de Pablo. Pero cuando fueron a Jerusalén, dice Pablo en su carta, ni aun Tito, siendo griego, no fue él obligado a circuncidarse, así que está todo bien. No lo obligaron a circuncidarse. Porque si no, iban a decir: hey, él no puede estar con vos, tiene que circuncidarse.
Pero dice, no fue obligado a circuncidarse. Entonces, vemos nosotros que Pablo, por la sabiduría de Dios, llevó a Tito como una evidencia de que lo que ellos habían llegado a un acuerdo era que todos somos salvos por gracia. Todos somos salvos por gracia. Nadie va a ser salvo por hacer o cumplir algún ritualismo aparte. ¿Qué fue lo que sucedió? Volvieron a Jerusalén, pero le encomendaron, versículo 10 del capítulo 2, le recomendaron y le encomendaron que sí debían tener algo, que ellos debían acordarse de los pobres. Porque había una misión que tenía la iglesia, tanto para los judíos, tanto para los gentiles, la iglesia debía tener como prioridad los pobres. Eso va a ser un tema para más adelante. Porque no por algo, en la Biblia está llena de instrucciones de que tenemos que tener mucho cuidado de ayudar a los pobres. Mayormente a los de la iglesia. Pero fíjense en que hay reiterados textos que le muestran a la iglesia como una necesidad de tener cuidado por los pobres. ¿Pero qué pasó? Volvieron, estuvieron en Antioquía, estaba predicando allí, Pedro fue con ellos y estaban compartiendo, pero sucedía algo. Pablo lo observaba a Pedro. Acuérdense que Pedro, él había recibido una revelación, una visión allí en Jope, de que un lienzo blanco con todos los animales que eran prohibidos en el antiguo pacto, que eran animales inmundos, Dios le dice, Pedro, mata y come. Él dijo, nunca, Señor. Y él dice, no llames inmundo lo que yo he santificado, mata y come. Cuando uno empieza a ver la conducta de los judíos, que conforme a la ley de Moisés estaban muy arraigados, era porque la ley alimenticia mostraba que si alguien quería tener un encuentro de adoración con Yahweh, un encuentro de adoración con Jehová Dios, un encuentro de adoración con el Dios de Israel, ellos debían tener un cuidado alimenticio, no debían comer ciertos animales prohibidos. Por lo tanto, Pedro entendía de que si él quería tener una comunión con Dios, porque ¿qué estaba haciendo en la terraza de la casa en Jope? Estaba orando. Entonces, él no quería cortar una relación por algo inmundo. Entonces, se le muestra diciendo, no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Y entonces Pedro entiende cuando es enviado para que lo busquen, lo lleven a la casa de Cornelio, de que Dios estaba también salvando a los gentiles, porque los gentiles eran tratados como sucios por los judíos. Eran considerados como algo asqueroso para ellos. Entonces Pedro conocía muy bien. Pedro entendía muy bien. Y saben, mis hermanos, en la iglesia de Antioquía sucedía algo. Habían cristianos judíos y muchos cristianos gentiles. Los judíos convertidos. Y allí estaban lo que se podía considerar una cierta lucha, porque compartían muy bien las canciones, compartían muy bien los tiempos de oraciones, compartían muy bien las alabanzas, compartían muy bien la lectura bíblica, tenían muy fuerte la coinonía, pero se armaba cierto pequeño lío a la hora de comer. Porque los gentiles que se habían convertido, que venían del paganismo, ellos no tenían problema de comerse un carré de cerdo, una chuleta de cerdo, una piernita de cerdo flambeada. No tenían problema ellos de comer. Y si algo había sido sacrificado a los ídolos, ellos entendían que por acción de gracia ya estaba listo y se lo podían comer. Pero sin embargo, los judíos tenían todavía su formación de que ellos no podían comer eso, pero sin embargo, por el Evangelio decían, bueno, vamos a comportarnos como hijos de Dios. Porque Gálatas, el apóstol Pablo escribe en un momento diciendo, porque la nueva creación, los hijos de Dios, ya no son judíos ni gentiles, sino una nueva creación. Así que Pedro, ¿qué habrá hecho? ¿Ya habrá comido? ¡Qué rico, che!
Muy rico el chanchito. No hay problema. En la mesa no había problema. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11 diciendo de que cuando se juntaban en la mesa de la Santa Cena de Comunión, no era una mesa como la que nosotros tenemos con los símbolos, sino que se sentaban a comer? ¿Sí? Entonces era una costumbre. Entonces Pablo observaba a Pedro de que lo que habían quedado de acuerdo en Jerusalén no era lo que estaba pasando con él. ¿Sí? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Mamita, lo que habrá sido esa reunión, ¿no? Pablo y Pedro cara a cara. Pues antes que viniesen de parte de Jacobo, o sea, de Jerusalén, comía con los gentiles. Pregunta, ¿los gentiles comían según el ritual de Moisés? No. Entonces, ¿qué hacía Pedro? Comía con ellos. No tenía problema. Comía con ellos. Participaba en la mesa con ellos. Pero cuando después que vinieron, ¿qué hacía Pedro? No, hermano. ¿Chanchito? Gracias, hermano. Pero no. A veces pasa esto, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo es calificado estos tipos de actos? A veces para suavizar un poco decimos, no, el hermano es prudente. No, el hermano está siendo, no quiere ser de tropiezo. ¿Saben cómo le dice Pablo? Son hipócritas. Y se lo dijo a Pedro. Se lo dijo a Pedro. Están actuando, están fingiendo. Yo lo estoy observando, cuando no están los de Jerusalén, le dan al diente, no tienen problema, comen, participan. Pero cuando vinieron los de Jerusalén, por miedo a lo de la circuncisión, por miedo a los de la circuncisión, a estos fariseos que se habían metido, que habían influenciado un poco diciendo, hay que hacer lo que respeten la ley de Moisés, ahora Pedro se retraía. No comía, no participaba. Es más, miren lo que pasaba. Y se apartaba de ellos, se retraía, lo esquivaba a los hermanos. Yo me pregunto, ¿pasa esto en el siglo XXI? Todavía en pleno siglo XXI hay hermanos que están preguntando si se puede tomar un poco de vino en la cena, si se puede comer un pedazo de morcilla, si hay que ponerse corbata todas las veces en las reuniones, cuántas cosas, ¿no? La pregunta es, ¿todo eso es necesario? Ahora, ya vamos a llegar al punto porque algún hermano debe estar pensando, entonces, se puede hacer todo. Esa es la pregunta, porque saben, hermanos, justamente el que no ha nacido de nuevo, el que cree que es salvo pero se va al infierno, piensa así. O sea que yo puedo seguir pecando y no pasa nada. Hermanos, nosotros fuimos salvos no por la ley, sino para la ley. Nosotros fuimos salvos no porque practicamos la ley, sino para que practiquemos la ley. Esa es la realidad de un hijo de Dios. Pero Pablo lo estaba observando a Pedro, y Pablo estaba viendo que él no solo se retraía de comer con los hermanos, porque estaban en la mesa los que habían venido de Jerusalén, sino que se retraía. ¿Sabe qué es el pecado que se apoderó de Pedro? ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Pedro no fue un hombre irrespetuoso, Pedro no faltó con la congregación, no. Lo que agarró en Pedro fue la tentación que muchas veces se da, que es un nacionalismo. Su nacionalismo saltó por encima de su fe. Y él empezó a ponerse en práctica como que él es un judío. Por lo tanto, él no podía hacer esto porque él tenía que honrar y respetar su nación. Esto es lo que se llama también sectarismo. Esto es lo que se llama secularismo. Esto también es lo que se llama una relación que a mi criterio voy separándome porque no tengo yo que tener relación y contacto con ciertas personas.
Eso proviene justamente por darle lugar a la concupiscencia. Ahora, en pleno siglo XXI, en este tiempo, pasa exactamente lo mismo dentro de la iglesia. Habrá dentro de las iglesias sectarismo, habrá dentro de las iglesias grupismo. Yo me pregunto, ¿usted, hermano, ha intentado relacionarse en la iglesia con otros hermanos de tu misma iglesia, pero no forman parte de tu mismo grupo? ¿Saben que dentro de las iglesias hay tendencias a que los que son de cierto nivel social se reúnen y no participa los que tienen cierto nivel social con ellos? ¿Sabían que hay dentro de las iglesias, hay cultos, no hay reuniones, de que cierto horario es para empresarios y cierto horario es para empleados y otros para desocupados? ¿Sabían que esto pasa? Claro que pasa. Acá en Tucumán hay de eso. ¿Sabían que dentro de la iglesia hay hermanos que se juntan en grupos para tener su comunión, su coinonía de acuerdo a su nivel intelectual? Los que son más universitarios por un lado, los que son más entendidos por un lado, los hermanos más clase moderada por otro lado. ¿Saben que eso está pasando? ¿Qué cree que se va a escuchar del cielo si el Señor tendría que manifestar un juicio inmediato? ¿Habrá aprobación? No, mis hermanos. Por eso es que la conducta de una iglesia sana debe ser la que el apóstol Pablo está mostrando. Mis amados hermanos, nosotros podemos tener clases sociales diferentes, conductas culturales diferentes, distintos tipos de manera de pensar o proceder, pero cuando llegamos a Cristo no hay acepción de personas. Todos somos miembros del mismo cuerpo de Cristo, no importa cuál sea el estado social del hermano o del otro, pero mi deber es amarlo, cuidarlo, defenderlo y relacionarme como a Cristo mismo. Y hermanos, yo no sé si todos piensan de la misma forma, pero la gracia del Señor se manifiesta a través del apóstol Pablo para traer esta revelación de que somos salvos por méritos de Jesucristo, no por méritos nuestros. Por lo tanto, no existe ninguna excusa para que un hermano adinerado se junte con el hermano más humilde y que coman juntos, o que se junten a orar. Que un joven por un momento deje de tener su relación con su grupito de jóvenes y que se relacione con algún anciano o con una anciana para orar, para compartir. ¿Saben cuánto pueden aprender los jóvenes de los ancianos? ¿Saben cuánto pueden interactuar? Oh, hermanos míos, qué importante es ver que Pablo obtuvo en su carácter la aprobación del Señor para corregir y enmendar lo que estaba pasando. Busque, relaciónese, sálgase del círculo que usted mismo formó, porque allí se siente bien. Saben, hermanos, en pleno siglo XXI no va a ser posible la unidad entre cristianos hasta que no dejemos de pensar que mi iglesia es la mejor y tiene la verdad. Así piensan mucho. Calificamos o descalificamos de acuerdo a lo que nosotros por nuestros propios criterios vemos. Un hermano una vez me preguntaba si por qué yo iba a predicar en un lugar donde había plena cumbia y todas estas cosas. Le digo, porque son mis hermanos. Pero si yo tengo la oportunidad de predicar, gloria a Dios. Pero a veces tenemos la tendencia de decir, no, eso no son. Cuidado, cuidado. Cuidado en nosotros mismos, hermanos. Cuidado el carácter de nosotros mismos. Porque a veces puede salir el nacionalismo de Pedro en algunos. Puede salir el carácter celoso de algunos diciendo, si nosotros somos los únicos. A veces quedan muy lindos los carteles, pero cuando ponen primera iglesia tal, ¿con qué necesidad, no? La que viene atrás será la segunda iglesia. ¿Qué seremos nosotros? La 10ª, no sé,
150 iglesias atrás. No sé, hermano. Queda bonito, pero no tiene valor, no tiene sentido. El carácter que debemos tener como hijos de Dios es aplicar la misma humildad, la misma sencillez, sin quitar los ojos de donde la victoria se obtuvo en forma eterna, gloriosa, que es en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, un cristiano puede tener mucho para dar, pero sin Cristo es nada. Pablo es el que escribió ese famoso capítulo 13, 1 Corintios, diciendo esto: yo puedo dar mis bienes para todos los pobres, puedo dar mi propio cuerpo para que sea quemado, puedo hacer todo tipo de actos de caridad, puedo entender toda la ciencia, puedo tener una sabiduría admirable, pero si no tengo a Cristo, que es amor, si no tengo amor, nada soy, nada sirve, nada tengo. Soy como un tarro que hace ruido y nada más. No deben nunca perder de vista esto, mis hermanos. Por eso es que quiero que aprendan a amarse, y le estoy hablando ahora sí al Ministerio GES. Que aprendan a amarse, que aprendan a valorarse, que aprendan a cuidarse, aprendan a defenderse. Yo no voy a ser siempre pastor de la iglesia, Dios me puede llevar antes o me puede mandar a otro lugar, pero quiero ser atalaya delante de ustedes, hermanos, y exigirles y pedirles y exhortarles que se amen como Cristo amó a la iglesia, que no haya necesitado. Aquí hay hermanos que están sin trabajos, aquí hay hermanos que están padeciendo momentos difíciles. No haga usted una mirada para otro lugar. Es lo que Pablo está diciendo. Pedro, ¿sabes cómo te miran los hermanos que te aman, pero te ven que porque vinieron los de Jerusalén te retraes? ¿Los esquivas? Oh, amados hermanos, aprendan a amarse. Aprendan a amarse en sinceridad, de verdad. Un amor práctico, un amor que glorifique al Señor. Porque saben, hermanos, vivir el Evangelio significa eso. Vivir el Evangelio significa no mirarme a mí, mirar al otro, mirar a mi hermano, ayudarlo a él, ayudarlo a ellos, procurar lo mejor para ellos. Sálgase de su anonimato. Sálgase ya de su independencia. Todavía hay hermanos que quizás hace años que congregan, pero no tienen relación con nadie. Son hermanos que cada domingo aparecen, pero no se ven, no charlan, no conocen, no tienen el teléfono, no sabes cómo se llama el que está sentado al lado tuyo. Todas estas cosas, mis hermanos, es lo que el espíritu de esta carta está mostrando. Pablo le dice a Pedro cuán importante es que se amen, y no que por cuestiones de una conducta, de un evangelio diferente, se retraigan y se aparten. ¿Saben por qué les digo, hermanos? Porque es peligroso actuar hipócritamente, porque la hipocresía es contagiosa. ¿Sabían? La hipocresía es contagiosa. Y la hipocresía puede arrastrar hasta hombres principales dentro de la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. La iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles. Pero cuando vieron a Pedro, que Pedro decía, no, chancho, no. Estoy dando un ejemplo, ¿no? No, eso no voy a comer, eso no, muchas gracias. ¿Qué hicieron los otros judíos que también estaban comiendo con Pedro igual? Y lo vieron a Pedro. No, nosotros tampoco. ¿Lo ven? Y añade Pablo, de tal manera era el comportamiento de la hipocresía y de la simulación, que aún hasta el mismo Bernabé, el colaborador de Pablo, el mismo Bernabé,
también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, ¿tú también? Oh, Bernabé, ¿tú también? La hipocresía de uno puede arrastrar a muchos dentro de una iglesia. El actuar, el fingir, puede arrastrar a muchos hermanos. Así que había que poner en orden. Aquí había que ponerse firme. Aquí había que mostrar que no somos como todos. Por esa razón es que Pablo insiste de que esto no debe ser así. Porque un falso evangelio lleva a ser cristianos caretas, actores, hipócritas. Un evangelio bíblico lleva a una persona, ya sea pobre, rica, alta en cultura o no tenga, o un bajo en nivel cultural, una persona inteligente, una persona torpe, no importa lo que sean, si están dentro de la iglesia, no hay diferencia. Diga conmigo, no hay diferencia. Pero dígalo creyendo, no hay diferencia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los méritos son de Jesucristo. Porque los méritos son de Cristo Jesús. Ame y salude a su hermano. Ame, salude a su hermano. ¿Saben cuándo lo notamos eso? Cuando realmente hay amor. No ahora que está fresquito. Venga en enero, andan todos transpirados. Y te viene diciendo, te quiero dar un beso y un abrazo, hermano. Ay, hermano, ¿por qué no me da la mano? Práctico, un amor práctico, ¿se entiende? Un amor práctico. Ame. Es su hermano. Es su hermano. Bueno, vamos terminando. Pablo está diciendo que no tiene sentido judaizar, que no tiene sentido hacer lo que hacían antes. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque muchos están volviendo a ver prácticas bíblicas para meterlas dentro de la iglesia actual como para mostrar que están más espirituales. Pero, hermanos míos, la Biblia no habla de los rituales, la Biblia no habla de los sacrificios, la Biblia no habla de la moral del hombre, la Biblia no habla de la excelencia del carácter cristiano, la Biblia habla de Cristo. Él es el centro, a Él debemos mirar, porque todo se consumó en Él, todo se cumplió en Él, y por Él somos salvos nosotros. No vamos a entrar al cielo por las puertas amplias, abiertas para recibirnos y darnos la bienvenida por los méritos que logramos aquí, sino por los méritos que Cristo logró y lo imputó a nuestra cuenta. Él lo ganó y Él lo puso a nuestra cuenta. Amados hermanos, el perdón de pecado es haber aniquilado de mi cuenta la deuda. Pero ¿sabe lo que es la justificación? Haberme cargado a mi cuenta las riquezas de su justicia. Así que yo jamás tengo la cuenta en blanco. Jamás tengo la cuenta vacía. Aquí hay hermanos que tienen su cuenta llena. Algunos la tienen llena de pecado todavía. Pero hay otros que ya la tienen llena de riqueza en gloria de Cristo Jesús. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando estamos sin Cristo, estamos cargados de deudas por el pecado. Y llegamos a la cruz para que se nos ejecute, ¿no es cierto?, por nuestro pecado. Pero la gracia es que Él tomó nuestros pecados y el Padre los puso en Cristo para que Cristo los pagase. Todos los pecados los pagó Cristo. Pero yo no quedé con mi cuenta vacía, en cero, sino que la justicia que ganó Cristo me la llenó a mí. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿Sabe que usted tiene su cuenta llena? ¿Sabe que toda la justicia, la gracia, la gloria, la herencia de Cristo está en usted? ¿Sabe esto? Es un motivo para glorificar al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo diciendo, si yo quiero volver a edificar lo de antes, eso mismo que yo destruí, me hago transgresor. No tiene sentido. Entonces surge la pregunta acá en el versículo 17. Y si busco ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores.
Y Pablo pregunta, no sé si alguien tiene alguna versión diferente para que la lea conmigo, pero Pablo pregunta, ¿es por esto Cristo un ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Saben qué está diciendo? Para los que razonan así diciendo, entonces si Cristo ya hizo todo, si no depende de que yo guarde la ley, si yo tengo que cuidarme de la alimentación, si no tengo que cuidarme de mi vestimenta, de todas esas cosas, ¿puedo hacerlo? ¿No hay ningún problema? ¿Acaso puedo pecar todo lo que quiera con tal de que Cristo ya me perdonó y ya soy justificado y salvado por Él? ¿Saben que algunos piensan así? Algunos creen de que porque eres cristiano ahora ya puedes ir a bailar, puedes ir a los boliches, puedes dar alguna que otra embriagadita un fin de semana, una cada tanto, no le viene mal. ¿Se acuerdan de lo que enseñamos en las clases de eclesiología? Iglesias péndulos, ¿sí? De van de un lado a otro. Las iglesias péndulos son así, se van de un extremo a otro. O se van con la mentalidad de monjes, que se quieren poner esta sotana, que no ven la televisión, que no usan perfume, que no comen nada, que toman té, nada más que té y agüita, que no ven nada, que no van a ver deporte, que no practican deporte. No, porque hay que ser santo, eso es péndulo, eso es de un lado. Y después se van a otro extremo. Vamos a darle todo lo que venga, total, ya fuimos perdonados. Vamos a vivir y disfrutar la vida. Hermanos míos, eso no es vida cristiana. Cristo no es ministro de pecado. Eso está diciendo Pablo. No lo tomen a Cristo como diciendo, bueno, si ya Él nos perdonó, podemos hacer todo lo que sea. No, ese pensamiento lo tienen los que van a ir al infierno, no los que van a ir al cielo. Porque nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Antes éramos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya el pecado no domina de mi vida. Pero eso no quiere decir de que yo entonces haga lo que quiera, sino que tengo autoridad y puedo yo resistir la tentación. Y puedo yo, las veces que pueda caer, llegar en confesión a mi Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Por la ley. ¿Qué hace la ley? Me muestra cuán pecador soy. ¿Para qué? Para que sepa que la pena de muerte está sobre mí, porque la ley me muestra que soy pecador. Pero me muestra la ley que soy pecador, que soy muerto para la ley. O sea que, ¿para qué? Para vivir por la ley. Yo no puedo cumplir perfectamente la ley, pero sí puedo procurar vivir bajo la ley. Por ejemplo, amarás al Señor, no tomarás su nombre en vano, no te harás ídolos en tu vida, apartarás un día para el Señor, ¿sí? Apartarás un día para el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no digas mentira, no codicies. ¿Sabe qué está diciendo? Así, aplicando, tratando de vivir de esa manera, estás viviendo para Dios. Porque ¿acaso estar libre de la ley significa que ahora puedo cometer adulterio? ¿Puedo mentir? ¿Puedo robar? No, mis hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo esto el apóstol Pablo? La ley me permitió a mí nacer de nuevo cuando llegué a Cristo. El fin de la ley es Cristo. ¿A dónde llega la ley? Hasta Cristo. Pero la ley no es que desaparece allí, sino que me conduce a Él para que después yo pueda vivir para Dios. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tristemente hay personas que se quitan la vida, se suicidan. Algunos pueden dispararse con un revólver, otros pueden arrojarse al vacío, otros pueden quizás tomar veneno, otros pueden, arrojarse a la vía de un tren. Pero ningún suicida puede crucificarse. ¿Sí o no? ¿Cómo hace? ¿Se clava una mano? ¿Con qué se clava la otra? ¿Cómo lo hace? Por lo tanto, está diciendo Pablo que el acto de crucificarse no es tuyo. Hola.
El acto de crucificarse no es tuyo. A veces interpretamos mal y decimos mal, hermanos, crucifique su carne. ¿Pero cómo lo hago? El acto de crucificarse no es tuyo, el acto de crucificarse es del Padre que te puso en Cristo y Él fue crucificado y nosotros en Él. Por eso dice, ya no vivo yo, porque ¿quién murió ya? Cristo. ¿Quién resucitó? Cristo. Cuando Cristo murió, yo morí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso usted tiene que saber si está en Cristo. Porque ¿qué hace la nueva vida en Cristo? Ya no vivo yo. Es un cambio de identidad, es nueva criatura. En nuestro país se está dando mucho un fenómeno judicial, nuevo para mí hasta cierto punto, pero se está dando como noticia, ¿no? La imagen del arrepentido. ¿Vio esto? Curioso, ¿no? ¿Usted se puso a investigar de qué se trata? Cuando alguien es culpable, ¿qué necesita para alivianar sus penas? Para que la imputación de la pena no sea grave, arrepentirse. Y arrepentirse es confesar todo apuntando hacia arriba. Cuando esa persona hace eso, ¿sabe qué hace por Constitución Nacional la justicia? ¿Sabe qué hace? Lo protege, lo guarda. Y hasta ¿sabe qué hace? Le cambia la identidad, le cambia el DNI, le cambia el nombre. Y en algunos casos en los Estados Unidos estaba viendo que hasta cirugía estética para cambiar totalmente su apariencia. ¿Sabían esto? Me sorprendía. Y a veces decimos, pero mira qué justicia esta, ¿no? ¿Cómo va a ser eso en vez de pagar en la cárcel? ¿Sabe? Yo veo el Evangelio. ¿Cuántos de los que están aquí se han considerado culpables ante la ley de Dios? ¿Qué dice? ¿Soy culpable o soy inocente? Culpable. ¿Cómo yo puedo no ir a la pena de muerte máxima, a la eternidad de condenación? Arrepintiéndome. ¿Sí o no? ¿Qué hay que hacer? Confesar. Y cuando sucede esto, ¿qué hace el Señor? Nos guarda, nos protege. ¿Y saben para qué le cambia la identidad a los que son arrepentidos? Para que no intenten agredirlo, matarlo, torturarlo, los delincuentes. ¿Saben qué hace el Señor? Dice que los que somos engendrados por Dios, el diablo no nos toca. Porque las fuerzas de las tinieblas te apuntan. Por lo tanto, Pablo dice, hey, Pedro, no te olvides. ¿A quién vas a tener miedo? ¿Lo de la circuncisión? ¿A quién vas a tener miedo? ¿Quién crees que te persigue? ¿No te olvidaste ya de que hemos nacido de nuevo? ¿Te olvidaste que somos en Cristo una nueva criatura, que tenemos una nueva identidad, que ni aún el mismo diablo nos puede tocar? ¿Te olvidaste de esto? Amados hermanos, cuando dice el apóstol Pedro, con Cristo estoy juntamente crucificado. No me busquen a mí, yo estoy muerto, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo. Mi nueva identidad ahora es Cristo. Se ve Cristo en mí. Eso es lo que está diciendo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros nos sostenemos porque vivimos en la fe del Hijo de Dios. No la fe en el Hijo de Dios, es la fe del Hijo de Dios. Él te ha dado una fe para que vivas por esa fe, para que esperes con esa fe, para que triunfes con esa fe, para que puedas vencer al mundo con esa fe. Muchos creen que tener fe en Jesús se salva. Y tenés que tener la fe de Jesús para salvarte. Porque los demonios también tienen fe en Jesús, pero tiemblan. Porque ellos creen. Y aún más que algunos que dicen que son cristianos, ellos creen y tiemblan. Pero fe en Jesús no te salva. Es la fe de Jesús a través de su gracia, su misericordia incomprensible la que te salvó. Por eso dice, el cual me amó
y se entregó. Él murió para que yo viva. ¿Me entiende, amado hermano? Así que yo, para cerrar este pensamiento, este sermón, yo quiero por un momento que te pongas de pie allí donde estás. Yo quiero que dejes tu Biblia por un momento a un costado y que puedas en verdad reflexionar en esto que acabamos de escuchar. Y quiero invitarte, hermano, a que rompas en ti mismo, en el nombre de Jesucristo, argumentos que manejan y guardan tu vida y tu corazón que son falsos, que no deben ser verdaderos, que no deben ser lo que te sostengan. Mire, como para darle un ejemplo, mis hermanos, aprendan a ser libres, como dice el apóstol Pablo, en Cristo somos libres, y no permitan que vengan otra vez a someternos a esclavitud. Somos libres en Cristo Jesús, y quiero que esa expresión de libertad la sientan realmente de corazón. No sé, como pedirle, Josías, vení para acá rápido, ¿sí? Mire, es como para dar un ejemplo, ¿sí? Ese Josías es un chico que amamos muchísimo, un joven precioso en el Señor. Vení, Josías, abrazarlo al anciano Dante Oliva y traten de quedar de acuerdo alguna vez, de decir, mira, voy a abrazarte, ¿sí? Luciana, vení, aquí a la hermana Anita Jiménez, acá, Anita, ¿sí? Ahí, abrazarla a ella, acá, acá, ella es Anita, ¿sí? Mire, conózcanse. No sé si entiende lo que está pasando. Pueden por un momento salir de su esposa, de su hermana, de su tía, de su amiga, de su íntimo amigo, del grupo de... Sálgase por un momento, vaya y encare al hermano que no sabe ni cómo se llama. Vaya y abrácelo y dígale, hermano, somos uno en Cristo Jesús. Yo te amo, hermano. Permitime que nos conozcamos, permitime que nos defendamos, permitime que nos honremos. ¿Saben por qué? Porque a veces se nos ha llenado la cabeza de tanta influencia del mundo de que yo con lo que quiero y me siento bien. Por favor, hermanos, tomemos este momento, sálgase, no importa que se arme un santo lío ahora, pero busque a alguien, abrace a alguien y oren si es posible, bendíganse. Porque saben, hermanos, necesitamos conocernos, necesitamos amarnos de esa forma. Es la iglesia práctica que se requiere en este tiempo. Para que oremos juntos. No te estoy diciendo que los saludes, no, que te juntes con alguien. Claro, darle la mano es fácil, ¿no? Te alabamos, Señor. Te alabamos, Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Pero no se vuelva a su asiento, vuélvase con su hermano a otro lugar. Vamos, júntese con su hermano y siéntese en otro lugar. Por lo menos que terminemos alabando juntos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza
y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Cantamos juntos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Cantamos juntos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. A ver, una vez más fuerte todos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Cantemos juntos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad. Queremos darte gracias, Padre Celestial, por enseñarnos, Señor, que ese día tan especial de ese concilio en Jerusalén, sellaste, Señor, la garantía de nuestra salvación, porque se ha conservado el Evangelio. Y ahora tenemos nosotros, Señor, esta responsabilidad de guardar el Evangelio sano, bíblico, enseñarlos a otros, ayudar a corregir a otros también, Señor. Porque, Señor, tú amas a una iglesia pura, una iglesia comprometida con tu palabra, con tu causa, Señor. Y nosotros entendemos, Señor, que para vivir el Evangelio debemos empezar a romper ciertas estructuras en nosotros mismos que nos separan y nos diferencian. Pero, Señor, todo es por gracia y tú no haces excepción de personas, todo es por méritos tuyos, Señor. Cada día enséñanos a amarnos más, cada día enséñanos, Señor, a respetarnos y a honrarnos más entre hermanos. Porque esto, Señor, es levantar tu nombre. Gloria a ti, Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.